Entonces, el tema de hoy es cómo nosotros, como auditores externos, nos vamos a auxiliar en ocasiones del trabajo del auditor interno y de experto, como estaba explicándole, que puede ser un auditor, puede ser un abogado, puede ser un economista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los temas a tratar va a ser cuál es la posición del auditor externo o financiero frente al trabajo del auditor interno. Lo primero que vamos a ver la diferencia entre uno y el otro. Luego vamos a ver a determinar bien cuál es el alcance de la auditoría interna y cuál podría ser la futura relación entre una auditoría externa con los documentos o con algunos de los documentos que prepara el departamento de auditoría interna de la empresa que yo voy a auditar. Y para esto tenemos un resumen. Ahora bien, aquí hay dos videos que son importantes que ustedes los vean, porque en el informe de lectura, vamos a ponerle aquí, en el informe de lectura que tenemos aquí, editar ajuste. Ujú. Déjeme darle a guardar ahora para que salga el nombre mío y no tengamos inconveniente. En el informe de lectura yo le digo, vean los videos de la norma 610 y la norma, la NIA 620, para que puedan, en pocas palabras, quizás en 3 líneas, decirme de qué trata cada una. No es que se la aprendan, ¿verdad? Pero es importante que ustedes ahora, a este nivel que estamos, ya por lo menos sepan la existencia de esa dos NIA que regula cómo el auditor externo puede hacer uso del trabajo del auditor interno y de algunos expertos, siempre con su juicio y su experiencia. Estoy aquí ya poniéndole el nombre y los guardo. Ya las tareas están disponibles, ¿ok? Entonces, como le estaba comentando, ya saben, ver esos dos. Aquí está escrita, pero son como 27 páginas. Y estos dos videitos lo que tienen son 6 minutos. Así que yo creo que ustedes van a ver el video. Entonces, tenemos aquí el material, solamente lo vamos a comentar porque ustedes lo tienen y lo van a poder leer. Yo lo que le voy a puntualizar algunas cosas importantes que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Miren, en la introducción de la unidad nos dice que la auditoría interna es una actividad independiente, pero como le estaba comentando, como trabaja para la empresa, en ocasiones el auditor no puede expresarse con la libertad que lo hago yo, que soy contratada por un servicio. Ustedes saben cómo se manejan las relaciones personales. Aunque es una actividad independiente de aseguramiento y consulta que le agrega valor a la empresa porque él está encargado de revisar que se cumplan con los objetivos y los lineamientos de la administración, en ocasiones nosotros, la auditoría interna está dirigida a la gerencia. Todos sus informes son dirigidos a la gerencia, mientras que nosotros, con la auditoría externa, nuestro informe está dirigido a quien nos contrató y para afuera, a usuarios externos. Entonces, la finalidad no es la misma. Ahora, se busca, por ejemplo, se puede usar de la auditoría interna, se puede usar el inventario físico que se tomó, yo certificando ciertas cosas. Se puede utilizar también el cálculo de las depreciaciones,
los depósitos, las conciliaciones, todo eso que ha revisado el auditor interno. Pero eso no quiere decir que yo no vaya a hacer mi trabajo, ¿oyeron? Pero uno se auxilia porque ya ellos lo han revisado. Aquí está un resumen. Vamos a abordar la norma 610 y 620, que ustedes van a ver los videos para ver de qué trata cada uno, ¿verdad? Entonces, la auditoría interna, su papel está determinado por la administración y los objetivos de la auditoría interna y externa difieren, porque uno es para que se cumpla con los control interno y el gobierno corporativo y otra es para dar una opinión sobre los estados preparados por la gerencia. O sea que la finalidad no es lo mismo. No obstante, como dice aquí mismo, el trabajo de la auditoría interna puede ser utilizado por el experto, vamos, experto no, por el externo, porque los dos pueden estar calificados para todo. Independientemente del grado de autonomía y objetividad de la auditoría interna, no puede lograr el mismo grado de independencia que lo hace el auditor externo por el tema del salario, ¿verdad? El auditor externo tiene como única responsabilidad dar una opinión sobre los estados financieros basados en su investigación. Entonces, el auditor externo tiene un nivel, un grado más alto de independencia, podemos decirlo así. Entonces, mientras que el auditor interno tiene a su cargo los siguientes puntos: revisar los sistemas de contabilidad y de control interno, establecer el sistema adecuado de contabilidad para que corra la información con cierto nivel de seguridad y velar porque al que le toca la responsabilidad cumpla con ella como lo establece la normativa del gobierno corporativo. ¿Vieron? Ordinariamente se le asigna a la auditoría interna una parte de la administración la responsabilidad específica de revisar todos estos sistemas, monitorear las operaciones y recomendar mejoras consecuentemente, porque él está revisando y el que revisa tiene un nivel más alto de conocimiento en ciertos procesos y puede hacer recomendaciones. También examina la información financiera y de las operaciones, revisa la economía, la eficiencia y eficacia de las operaciones, incluyendo los controles que no son financieros. El auditor interno también vela en ocasiones por la llegada y salida de los empleados, por la entrega de los informes a tiempo, inclusive en ocasiones audita el Departamento de Recursos Humanos a ver si se están cumpliendo con el tema de las vacaciones, de la bonificación, porque él está ahí para velar que todo fluya, no solamente en la contabilidad. Tiene que tener conocimiento de administración, de seguridad social, del tema de los impuestos, del tema de las leyes que influyen en la empresa. El auditor interno tiene que ser como un todólogo, vamos a decirle así. Y ustedes, que vamos a ser, ustedes que van a ser futuros auditores externos, tienen en él un aliado con cuidado. ¿Oyeron? Porque yo no puedo confiar en nadie 100%, ¿verdad? Eh, el trabajo del auditor interno en la auditoría externa tiene un efecto. Vamos a ver cuál es. Inclusive hay una pregunta que trata de este punto. La auditoría interna, ya lo dijimos, es una actividad independiente, pero diseñada a velar por el gobierno corporativo. Pero eso no quiere decir que no haga documentos que yo necesite. Si bien el auditor externo tiene responsabilidad de dar una opinión y por la determinación de la naturaleza y oportunidad de sus procedimientos de auditoría, ciertas partes del trabajo de auditoría interna pueden ser útil para mí como auditora externa. Eso lo expresa la norma 610, pero me dice
lo que yo tengo que tomar en cuenta para poder usar ese trabajo. Los factores que pueden afectar a la determinación del auditor externo de la posibilidad de hacer uso de la auditoría interna son, o sea, lo que yo percibo del Departamento de Auditoría Interna, lo que percibo yo como profesional independiente que debe de poseer el Departamento de Auditoría Interna de la empresa o los auditores internos es la objetividad. O sea, ¿con qué nivel de objetividad tiene ese Departamento de Auditoría Interna o los auditores internos para yo poder confiar a cierto grado de un nivel alto en lo que ellos están haciendo? Y uno se da cuenta por los informes, si son objetivos, imparciales, que no hay diferencia, que no están, que no están pasando un paño con pasta para que no se vea lo que está pasando en sí, etcétera, etcétera. La competencia técnica de ese departamento son cuál es el grado que tienen de licenciado, si son licenciados en contabilidad, la experiencia que tienen, de dónde vienen, si es un departamento nuevo que se creó el año pasado o hace 4 o 5 meses, inmediatamente yo veo ese tiempo, ya yo digo, este departamento no tiene estadística de calidad para yo coger un trabajo de un departamento de auditoría que se creó hace 4, 5, 6 meses. No porque no sean buenos profesionales, es que no tienen estadística de buenos informes. La debida diligencia y profesional de ese departamento y la comunicación. Hay gente que somos buenos profesionales, excelentes profesionales, tenemos mucho conocimiento, pero no somos buenos comunicadores. Inmediatamente yo voy a la empresa y me pongo en contacto con el departamento de auditoría interna y encuentro un recelo para mi trabajo y una falta de ayuda o compañerismo, vamos a decirlo así, entre el departamento y el mío, entonces ya yo sé que yo no puedo contar con eso, ¿verdad que sí? Porque no me van a facilitar ese trabajo. Entonces, esos son los aspectos que usted tiene que tomar en cuenta según la norma 610, la NIA 610, para usted poder hacer uso de ese trabajo. La objetividad del departamento, la competencia técnica, la debida diligencia profesional, la formación actualizada, etcétera, etcétera, y la comunicación. Porque no es obligado que él y yo tengamos buena comunicación. Él allá y yo aquí. Ahora, yo me gustaría usar cierto trabajo de él, pero si no quiere, no puedo, no podemos hacer nada, no es obligado. ¿Oyeron? No es obligado, pero podíamos hacer un buen equipo. Vamos a admitir a Angelina. Parece que salió. Eh, Seguimos viendo así, a lo grosso modo, los aspectos básicos que debe evaluar el auditor externo para confiar en el trabajo del auditor interno. Debo hacer una evaluación preliminar de todo lo que hace el Departamento de Auditoría Interna y no es tan difícil con los informes mensuales o semanales que prepara el auditor interno. Yo lo puedo leer y puedo ver que puedo hacerme un juicio de si yo puedo hacer uso de ese documento, de esos documentos, ¿verdad? Y aquí tenemos para obtener una comprensión y desarrollar una evaluación preliminar de la función de la auditoría interna, tengo que tener estos criterios. El estatus organizacional. O sea, en el organigrama, ¿dónde está colocado el departamento de auditoría interna? ¿Está por debajo del departamento de contabilidad o el departamento de gerencia? Porque si es así, el trabajo que ellos hacen quizás no me sirva mucho, porque el departamento de auditoría interna debe estar debajo del consejo. Aquí está el consejo administrativo
luego está el administrador general y luego vienen los demás departamentos. Entonces, yo tengo que determinar en el organigrama a quién le responde el departamento de auditoría interna para ver, porque si está por debajo de la gerencia y por debajo del departamento del contralor y eso, es muy probable que no sean tan objetivos, vamos a decirlo así. Ahí lo tiene, dice el estatus específico de la auditoría interna en la entidad y el efecto de esta que tiene sobre su capacidad para ser objetiva. En la situación ideal, la auditoría interna deberá reportar al nivel más alto y estar libre de cualquier responsabilidad operativa. No puede manejar, no puede hacer pagos, no puede hacer conciliaciones, nada. Es lo que revisa que todo fluya. No puede tener clave para hacer transferencias ni nada de eso. No puede estar relacionado con las operaciones para que sea independiente, ¿verdad? El alcance de su función como departamento, la naturaleza y el alcance de sus asignaciones. El auditor externo también necesita considerar si la administración actúa o le hace caso al departamento de auditoría interna. Porque si es un departamento que se tiene solamente para cumplir con algunos lineamientos que tiene ese tipo de empresa, pero lo que él hace nadie lo ve y nadie lo toma en cuenta y nadie lo pone en práctica, entonces yo como auditor externa menos, ¿verdad? Otra cosa que yo debo de tomar en cuenta en este caso es la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de la auditoría aplicado a trabajos de el auditor interno. Debo de, como le estaba diciendo, debo de examinar todo lo que hace el auditor interno, otros elementos similares para corroborar que él está haciendo su trabajo y observar qué procedimiento utiliza esos auditores. Todo eso se hace rápido, ¿eh? Ustedes dirán, profe, pero voy a perder más tiempo analizando el departamento de auditoría interna para hacer uso de su cosa, mejor lo hago yo. No, con la experiencia Eso que, mismo estaba yo pensando ahora ¿verdad, mismo, Génesis? maestra. No, eso se hace en menos de 24 horas. Mira, lo primero es coger el organigrama y ver dónde está situado en la estructura organizacional el departamento de auditoría. Es lo primero que yo hago. Si está por debajo del administrador y por debajo del departamento de contabilidad, ni veo para allá, ni sigo nada, ni analizo ni pregunto. Para mí ese departamento no existe. Tiene que estar debajo del consejo, que inclusive el auditor interno, el departamento de auditoría interna, supervisa al gerente general. Si no es así, ya yo no sigo haciendo más nada. Yo no veo para ningún lado. Ok, está colocado ahí donde yo quiero que esté, donde debe de estar, no yo, donde debe de estar, que va en el nivel más, después del nivel más alto, viene el departamento de auditoría. Ahora, el departamento de auditoría no viene con una línea recta, sino viene sesgada. Quiere decir que nadie lo manda a él, nadie. Ok, está bien colocado. Ahora, todas las recomendaciones que hace ese departamento, ¿la toman en cuenta? Es un ente importante en la empresa para la toma de decisiones, para el cambio de política y todo eso. No, ya, no sigo avanzando. O sea que uno tiene con dos pasos, ya yo sé si puedo usar la norma 610 o la norma 620. Con esas dos cosas. Observación. Ahora, yo no tengo que ir a decirle, mira, a ti no este departamento no funciona, este departamento de nada de eso. Es que no tomo en cuenta lo que yo hago. Recuérdense que yo, como auditor externo, observo y hago mi trabajo. Yo no recomiendo a nadie para un trabajo, yo no digo que voten a nadie ni nada por el estilo. Yo hago
mi trabajo y doy un informe y me fui. Ya, eso es lo que hace el auditor externo. Ahora podría hacer una recomendación en una carta a la gerencia, una recomendación de que el Departamento de Auditoría Interna debe ser más activo, deben tomar en cuenta todas sus recomendaciones porque hay cierto nivel de desorganización administrativa. Más nadie ahí digo. El resto, que lo resuelvan ellos. Ahora, ¿el Departamento de Auditoría cumple con esos requerimientos? Ok, pues vamos a hacer uso de su trabajo. Vamos a hacer uso. Una vez el auditor en su etapa de planeación ha considerado usar ciertos documentos y trabajos del Departamento de Auditoría Interna, va a crear un papel de trabajo, ¿verdad? Donde diga por qué él va a hacer uso de esa documentación, soportado en lo que él ha investigado. Y entonces ahí se va a comunicar formalmente con el Departamento de Auditoría Interna y va a planificar el trabajo conjunto en los tópicos que yo considere que ese departamento me puede ayudar a mí. Pero eso está escrito ahí, en un papel de trabajo. Y son reuniones formales, documentadas, para que entonces no haya problema en el futuro. No que ese trabajo de auditoría externa lo hice yo y, no, y se lo pagaron a Belkin. No, eso está documentado ahí, ¿verdad? El auditor externo necesita hacer un plan de trabajo por, con el Departamento de Auditoría Interna y ese plan de trabajo lo vamos a discutir y lo vamos a programar. ¿Cuándo nos vamos a reunir? Los temas que vamos a tratar y hipotéticamente las horas que ese departamento de auditoría interna va a invertir para trabajar conmigo. Porque esas horas que ese departamento de auditoría interna esté trabajando conmigo, yo no puedo facturársela a la empresa. No puedo. Éticamente no puedo. Por eso es que hay que programarla, ¿verdad? Para uno tomar eso en cuenta. Eh, aquí hay algunos aspectos que uno debe tomar en cuenta para darle seguimiento por parte del trabajo y es un error dejar a la suerte del auditor interno. En esto tenemos la comunicación. La comunicación, nosotros tenemos, tenemos que tener una comunicación fluida con ese departamento, discutir cualquier diferencia y hacerle las sugerencias del lugar por escrito, por escrito. Ya cuando el auditor decide, ya planificamos, ya nos reunimos, ¿verdad? El auditor va a evaluar la adecuación del trabajo del experto, del auditor para fines del auditor, para poderlo incluir. Aquí ya estamos, no estamos hablando específicamente del Departamento de Auditoría Interna, sino como le dije, un experto, que puede ser un ingeniero en sistema, puede ser un abogado, puede ser un economista o un estadista. Depende de lo que yo quiero que salga a la luz y me falta el conocimiento en esas ramas de las ciencias sociales. Yo soy contadora, pero si yo tengo que buscar una media, determinar una muestra, una población y términos así que el estadístico está mejor preparado que yo puedo solicitar, eh, buscar un experto para que me ayude en esos temas. Entonces, el auditor debe de evaluar la relevancia y razonabilidad de los hallazgos o conclusiones del experto que me está ayudando en esas ramas que yo no domino tan profundamente. Así como cómo esto, experto, luego de darme el informe, cómo yo lo relaciono con la auditoría, si tienen algún impacto.
Si el trabajo del experto implica la utilización de una hipótesis, ustedes saben que en contabilidad tenemos que tener mucho cuidado con las hipótesis. ¿Por qué? Porque nosotros estamos evaluando estados financieros históricos de hechos que ya han pasado, ¿verdad? Entonces, cuando tú me entras una hipótesis, un supuesto ahí, hay que ser delicado con eso. Inclusive, si voy a hacer uso de ese trabajo que tiene una hipótesis o un supuesto, yo tengo que decirlo en el informe, porque lo mío es documentación y evidencia de hechos que ya han pasado. Cuando yo ya estoy haciendo una hipótesis, eh, no tengo objetividad, vamos a decirle así. Entonces, la relevancia y la racionalidad de dichas hipótesis y los métodos que tomó en cuenta ese experto. Entonces, yo tengo que decirlo en mi informe. Si el trabajo del experto implica la utilización de datos de fuentes significativas para este trabajo, la relevancia de esos datos, la integridad y exactitud de esa fuente. Si el auditor determina que el trabajo del experto no es adecuado para fines de su auditoría, entonces lo va a escuchar, le va a pagar sus honorarios porque no fue gratis que se le hizo ese estudio, pero no va a usar ese trabajo. Y entonces debe decir por qué no lo va a usar, porque ese trabajo que me contrató a mí, yo fue que sugerí que se buscara un experto. Entonces tengo que decirle, mira, se hizo este trabajo, pero no vamos a poder usarlo por esto y por esto. Todo eso por escrito. Recuérdense que nada de lo que hacemos en auditoría externa y en ninguna área de la contabilidad debe ser de boca. Debe ser soportado en documentación. Entonces, este es el tema del uso del trabajo de la auditoría interna y del experto por el auditor externo. Lo que ustedes tienen que hacer, como les dije, ver los dos videos. Ahí están los links, pero también están en la plataforma. La norma 610 es para la auditoría interna, para soportar la auditoría externa, y la 620, el uso del trabajo de un experto. Los dos videos no duran más de 12 minutos. Así que les recomiendo que lo vean para que puedan trabajar bien en su control y control de lectura, que son 5 preguntitas, y en el foro, que son 3 preguntitas. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, ¿No? claro. Todo está clarito, ¿verdad? Mucha teoría, pero Pues, hay que trabajar con esto. Bueno, vamos a